La cirugía metabólica es la aplicación de las técnicas quirúrgicas utilizadas en la cirugía bariátrica a pacientes con obesidad leve o severa, las cuales padecen diabetes tipo 2 y que no logran alcanzar los niveles de azúcar en sangre a pesar de llevar a cabo un correcto tratamiento médico, alimentación saludable y ejercicios físicos. Este procedimiento consiste en crear una bolsa gástrica que limita la cantidad de alimento que se ingiere y suma una menor absorción de nutrientes. La intervención se realiza a través de la paroscopia. Esta técnica permite ingresar a la cavidad abdominal con el objetivo de modificar el aparato digestivo. Algunos beneficios de la cirugía metabólica son menos dolor y rápida recuperación en el postoperatorio. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre cirugía metabólica, el sobrepeso, la obesidad, esa enfermedad llamada del siglo XXI y también tomada en cuenta como una pandemia porque afecta a muchas vidas y además tiene consecuencias, entre ellos la diabetes tipo 2. Hoy nos acompaña la doctora Marjorie Echenique, quien es cirujano bariátrico. Un gusto saludarla, bienvenida. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Gracias por este espacio. Cuando hablamos de cirugía metabólica y cuando hablamos de cirugía bariátrica, las personas se preguntan sobre las técnicas que se utilizan. ¿Cuál es la diferencia entre todas? Primero, la cirugía bariátrica o metabólica, vamos a trabajar, como dijeron en el micro, a través del aparato digestivo, considerando que en la actualidad el aparato digestivo es un órgano endocrino muy importante y al nosotros realizar pequeñas modificaciones, creando un pequeño reservorio gástrico o desviando el alimento a nivel del intestino, podemos lograr grandes cambios como es el control de la diabetes a través de la pérdida de peso y a través de la regulación de esas hormonas que previamente se han estado alteradas. ¿Cómo saber si una persona realmente es candidata a una de estas técnicas? Según la IPSO, que es la Federación Internacional para el Tratamiento Quirúrgico de la Obesidad y es la federación por la cual nos regimos todos los cirujanos bariátricos, ellos estipulan que el paciente debe tener un índice de masa corporal mayor a 35, considerando que esto es entre 18 y 25. Ya cuando estamos por encima de 35 tenemos obesidad tipo 2 y si el paciente tiene enfermedades asociadas es candidato para cirugía bariátrica. La modificación viene cuando hablamos de cirugía metabólica, que es ese grupo de pacientes que está entre 30 y 35, entre 28 y 30, pero que tienen enfermedad de diabetes y que pueden ser susceptibles a este tipo de tratamiento porque hemos observado grandes mejorías y estos beneficios los obtuvimos fueron de los resultados que se tuvieron con los pacientes con más de 35 que se operaron de cirugía bariátrica. Cuando hablamos sobre las condiciones que tiene el paciente y la revisión que se hace, existe un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto con el cirujano bariátrico. ¿Cuáles son esos especialistas y cuáles son las revisiones o exámenes que se debe realizar? Muy bien lo has dicho, el equipo multidisciplinario, porque no es solamente una persona el cirujano, es un equipo que está conformado por psicólogos, es fundamental porque esto representa un cambio completo de estilo de vida, debe verlo el nutrólogo, ¿para qué? Para que sepa cuáles van a ser esos cambios en cuanto a la alimentación, tiene que verlo el cardiólogo porque la misma obesidad afecta la parte cardiovascular y respiratoria, asimismo el neumonólogo porque los pacientes pueden tener apnea del sueño, que es una que separa la respiración durante la noche. Entonces eso es fundamental diagnosticarlo porque eso representa la principal causa de muerte súbita en el obeso. De igualmente lo ve el gastroenterólogo, hace los estudios de endoscopia, eco y otros estudios, y el endocrinólogo. El equipo multidisciplinario, además, en la parte del quirófano está el anestesiólogo, que es un especialista en el manejo de vía aérea porque el paciente obeso tiene una vía aérea que no es completamente fácil y cualquier anestesiólogo no puede manejarla, y también el fisioterapeuta. La parte física y respiratoria después de la cirugía es fundamental para la recuperación. Entonces, todos ellos, en conjunto con el cirujano, formamos este equipo multidisciplinario y es fundamental que el paciente cumpla cada uno de estos pasos porque el principio de esta valoración es determinar cuál complicado está para la cirugía y llevarlo en las mejores condiciones. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros tener excelentes resultados y disminuir ese porcentaje de morbilidad, o sea, de complicaciones o incluso de muerte.
por eso en la actualidad la cirugía bariátrica o metabólica, haciéndola por laparoscopia, representa una solución eficaz y segura para tratar la obesidad y sus enfermedades Cuando hablamos de asociadas. la cirugía metabólica nos habla de la utilización de estos mecanismos mínimamente invasivos que ayudan a la recuperación más pronta del paciente. Y justamente los pacientes se preguntan, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a cortar el estómago? ¿Me lo van a agrapar? ¿Lo van a disminuir? ¿De qué manera? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo en la parte interna? Bueno, existen varios procedimientos, están los procedimientos restrictivos, donde solamente vamos a disminuir el tamaño del estómago, haciendo que el paciente coma pequeñas porciones de alimento. Y existen otros procedimientos que son los denominados mixtos, que combinan la disminución del tamaño del estómago y la alteración a nivel de la absorción de algunos nutrientes a nivel del intestino, donde en los restrictivos está la manga gástrica, muy conocida, o la gastrectomía vertical en manga, y en los procedimientos mixtos está el bypass, sus diferentes variaciones, porque el bypass tiene varias variaciones, está el cruce duodenal, está todas estas cirugías que están destinadas a un grupo de pacientes más obesos, como son las derivaciones biliopancreáticas. ¿Existe una mejor o una peor técnica en la parte de la cirugía bariátrica? Eso depende de cada caso. O sea, hay pacientes que te llegan a la consulta y de entrada te dicen, no, doctor, yo quiero una manga gástrica. Entonces, a veces se les puede hacer ese procedimiento, pero es después de la evaluación que uno le dice, mira, realmente tú eres un candidato ideal para el bypass por esto y esto otro. O bueno, sí, llegamos a un consenso, sí, la manga gástrica es un procedimiento que puede ayudarte. Porque hablamos de perder la cirugía bariátrica. Fíjate, la cirugía bariátrica, como dije al principio, es una opción eficaz y segura, pero no es definitiva. Seguimos conversando sobre cirugía metabólica y también las alternativas y las técnicas que existen sobre la cirugía bariátrica. Marjorie Echenique, quien es médico y cirujano bariátrico, nos sigue acompañando en el estudio y nos quedamos con la pregunta que si es posible que se pueda perder la cirugía bariátrica, de que hablábamos de eso y vamos a unirla con la pregunta que hace B. Douglas P. Y dice, doctora, ¿es cierto que el estómago podría volver a crecer después de la cirugía? Ciertamente, eso puede ocurrir. Y eso es por eso que es importante la evaluación por el psicólogo y por el nutrólogo. El paciente debe comer pequeñas porciones y siempre se le recomienda servirse en platos de postre, usar cubiertos pequeños, llevar bocados muy pequeños a la boca, tratar de masticar y tragar en ese momento y comer hasta sentirse saciado. Si intentas comer más, al principio por supuesto el paciente va a vomitar, pero ya luego ese estómago tiende a distenderse. De hecho, el paciente después del mes puede comer una cantidad, o sea, no como antes, pero sí, o sea, no es que tampoco va a comer muy poco, pero sí llega a comer una gran cantidad que cabe en un plato de postre, que es lo que realmente hace la recomendación el nutrólogo. Y es importante que comprendan que la cirugía te ayuda a perder peso a través de que tú comes poco, pero si tú no cambias esos hábitos, intentas comer carbohidratos de absorción rápida, como son el pan, la pasta, eso pasa rápidamente hacia el intestino y lo vas a absorber y puedes reganar peso. Claro, y esas son las dudas más frecuentes, porque Daniel Truz nos dice, saludos Daniela, para ti y para la invitada, mi pregunta es que si se puede recuperar nuevamente ese peso perdido. Sí se puede recuperar y de hecho esos pacientes que han recuperado peso, cuando el paciente ha reganado más del 15% de todo ese exceso de peso que perdió, hay que poner atención en qué es lo que está haciendo. Generalmente o dejó de hacer actividad física o está ingiriendo alimentos que realmente no lo están nutriendo y puede reganar hasta el 50 y el 60% de todo lo que perdió. Don aquí abajo Rivas también nos escribe y dice lo siguiente, ¿podría comentar un poco la especialista en cuanto al paciente diagnosticado con dismorfia? Dismorfia. Sí, así nos escribe. Ah, no, pero ese es paciente que cuando se ve en el espejo está delgado y se ve obeso. Ese paciente debe ir a la evaluación psicológica, eso es fundamental. Ese paciente no puede ir a cirugía bariátrica sin la aprobación del psicólogo, incluso el psiquiatra. Vamos a ver, nos dicen también cómo han evolucionado las técnicas, se podría hablar sobre eso, nos lo hace Albert. En la actualidad, nosotros como equipo hacemos la cirugía mínimamente invasiva y la hacemos. La cirugía mínimamente invasiva significa que son pequeñas heridas que hacemos en la pared abdominal del paciente. Estas heridas pueden medir entre 5 milímetros y 1 centímetro. Antes se hacían con 6 heridas, luego pasaron a 5, a 4 heridas. En la actualidad el bypass gástrico se está realizando con 3 heridas muy pequeñas y la manga gástrica con 2 heridas. Eso que le permite al paciente tener menos dolor postoperatorio y la recuperación es inmediata. De hecho, después de operado, a las 4 horas se tienen que parar a caminar, deben pararse a caminar y a las 6 horas ya están iniciando vía oral. Y eso forma parte también de un protocolo que estamos implementando, que es el protocolo ERAS,
que es lo que permite una recuperación rápida después de la cirugía. No se usan sondas, no se usan drenaje, y eso hace que el paciente rápidamente se recupere y se reintegra a sus labores Albert nos cotidianas. dice, algunas personas no se adaptan a la comida, a la alimentación luego de la cirugía. Y es casi siempre todos los pacientes después de operar no pueden tolerar por lo menos las proteínas. Las proteínas de origen animal cuestan un poco porque ese pequeño estómago no tiene la cantidad de ácidos que antes producías. Entonces, tienes que masticar muy bien para que esa proteína se pueda digerir. Entonces, al principio hay alimentos que no te van a caer bien. Siempre les decimos, intenta probar otro, espera un tiempo. Ya después del año, ellos toleran una gran cantidad de alimentos. Wirlat también nos escribe, Wirlat Godoy siempre participa con nosotros, dice cuál es el momento indicado para aplicar una cirugía bariátrica. ¿Qué recomienda usted? El paciente primero, el índice de masa corporal. Nos basamos en el índice de masa corporal. Primero determinar si estás o no obeso. Si el índice de masa corporal es mayor a 30 y hay enfermedades asociadas, como comenté al principio, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, enfermedad por reflujo gastroesofágico, estos pacientes son candidatos a la cirugía bariátrica. Igualmente, si tienes diabetes y estás entre 28 y 30 y puedes ser susceptible a un procedimiento de esto, la recomendación es que lo hagas. Daniel Jun nos vuelve a escribir, dice Daniela, ¿en cuánto tiempo se puede volver a la actividad normal después de una cirugía metabólica? A la semana, siempre les digo, pueden reincorporarse a su trabajo. Si es un trabajo de oficina, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿De esfuerzo o no? Si es un trabajo de esfuerzo, siempre la recomendación es esperar un mes, porque ese primer mes es de readaptación alimentaria. Entonces te vas a sentir un poco débil, entonces hasta que tú no ingieras la cantidad de alimento necesaria y de líquidos, entonces generalmente esperamos un mes para indicar ese tipo de actividades. Nos sigue acompañando Marjorie Echenique, quien es especialista en cirugía bariátrica. Seguimos viendo las inquietudes que tienen los usuarios y yo voy a preguntarle algo porque ahorita está en boga el uso de balones gástricos más modernos. Los balones existen desde hace años, pero existen ahora algunas técnicas que se están implementando. Con respecto a los balones, ¿esto realmente sustituye una cirugía metabólica? No. Los balones no sustituyen ningún tipo de cirugía. El método por el cual se pierde peso con el balón es el mismo desde que se creó el primer balón, que hace como más de 30 años. Entonces, lo que ha cambiado en la actualidad es la forma en la que se coloca el balón, que en la actualidad no necesitas la endoscopia para colocarlo, no necesitas anestesia. Simplemente traga la cápsula y se infla el balón y se abandona ahí en el estómago. Eso dura unos 3 o 4 meses. Luego el paciente lo va a expulsar solo. No sustituye la cirugía porque no estamos haciendo ninguna modificación a nivel del aparato digestivo. Con el uso del balón se requieren las modificaciones alimentarias y hacer actividad física regular. No todo paciente puede ir a este tipo de procedimiento. De hecho, nosotros como equipo bariátrico en Maracay tenemos las indicaciones del balón muy limitadas. Casi siempre pacientes que son muy obesos, que necesitamos que pierdan algo de peso para llevarlos en las mejores condiciones a quirófano, bueno, puede ser susceptible a este tipo de procedimiento, pierden unos 10 o 15 kilos, mejora la parte cardiovascular y respiratoria y lo llevamos al quirófano. Pero como un procedimiento definitivo no lo tenemos contemplado, aunque hay grupos que en la actualidad le están ofreciendo a pacientes con sobrepeso y obesidad leve. En ese grupo de pacientes nosotros nos hacemos hincapié en los cambios de la alimentación y la actividad física. Mafita Benítez nos escribe, ¿cómo se controla la diabetes a través de la cirugía metabólica? En la cirugía metabólica existen varios procedimientos. Está la manga gástrica, está el bypass y está una cirugía que combina manga gástrica con un bypass intestinal. Entonces, la forma como la que se controla la diabetes es que a través de la pérdida de peso mejora la parte de la resistencia a la insulina y vas a usar de forma adecuada tu insulina y mejoran los niveles de azúcar. En el caso del bypass o la manga con el bypass intestinal, existen teorías, que es la del intestino anterior y el intestino posterior, que hacen modificaciones a nivel de algunas hormonas, que estas hormonas cuando se liberan van al hígado y aumentan los niveles de azúcar en sangre o inhiben la producción de insulina por el páncreas. En este tipo de cirugía evitamos que se produzcan estas hormonas y hacemos que se liberen otras que están en la última parte del intestino que hacen todo lo contrario. Entonces conseguimos un equilibrio en el metabolismo del azúcar. De esa manera podemos controlar la diabetes a través de este tipo de procedimientos. ¿Pero se tiene que seguir medicando al paciente? Eso depende de los años de evolución que tenga la enfermedad, la edad de aparición, el grado de obesidad,
si está usando o no hipoglicemiantes o insulina. Esos son aspectos que nos van a decir a nosotros cuál va a ser el porcentaje de éxito con este tipo de procedimientos. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría hacerle esta pregunta porque también son dudas frecuentes, doctora. ¿La cirugía bariátrica puede causar algún efecto inesperado en el organismo de quien se la realiza? Mira, complicaciones con este tipo de procedimiento existen, como cualquier procedimiento quirúrgico. Lo importante que en la actualidad el porcentaje de complicaciones es menos del 10%, siempre y cuando el paciente vaya bien estudiado. Hayamos determinado que no exista ninguna contraindicación como enfermedades inmunológicas que nos puedan complicar al paciente después de la cirugía. Si tú logras hacer esa evaluación multidisciplinaria de forma adecuada, ese porcentaje de complicaciones es menos del 10% y el porcentaje de mortalidad es menos del 1%. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, después de la cirugía metabólica he perdido cabello, he tenido algunas reacciones, el efecto principal de los vómitos porque no se han adaptado a la alimentación. Con respecto a la caída del cabello es importante, eso siempre lo preguntan. El 40% de los pacientes que van a este tipo de cirugía pueden presentar caída del cabello, pero es que así yo no lo operé y lo pongo en un régimen de nutrición y lo haga perder peso, también puede tener caída del cabello y es por la falta de nutrientes. Si el paciente se medica, toma sus vitaminas, sigue las indicaciones del nutrólogo y del cirujano bariátrico, esta caída del cabello se va a detener y se va a detener una vez que se detenga la pérdida de peso. Hemos finalizado, cómo la contactan, cómo pueden conseguir más información. Bueno, pueden conseguirme a través de mis redes sociales, @bariátrica-al-día en Instagram, Twitter y Facebook. Tengo un canal de YouTube y un podcast que se llama Bariátrica al Día y una página web www.doctoramarjorieechenique.com. Por ahí hay un link que lleva directo al WhatsApp y me pueden hacer consultas por esa vía. Muy bien, bueno, hemos finalizado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Gracias a ustedes por la sintonía, a las personas que se conectaron por acá. Quedaron muchas preguntas, pero siguen a la doctora por Bariátrica al Día y ella con gusto la va a ayudar a responder la mayoría que se pueda en el tiempo determinado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Marjorie Echenique, cirujano bariátrico, nos acompañó el día de hoy. A ustedes nos vemos en una próxima oportunidad, recordando en nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. También quédate en casa a la medida de lo posible para evitar la propagación del COVID-19. Unidos somos mejores.